da miedo que hace que no podamos dormir por las noches. ¿Por qué sentimos miedo al leer algo? Son preguntas que nos hicimos cuando vimos esta novela. Aquí se restauran Niñas y Vírgenes de Verónica Barbero, escritora tucumana y representante de lo siniestro en el NOA, junto con novelas como Obsidiana y esta misma. Esta consta de 9 relatos compartiendo similitudes y personajes y siendo narrados por una voz infantil. La obra de Verónica Barbero se inscribe en el gótico contemporáneo argentino, un género que ha encontrado en nuestro país un territorio propio para reivindicarse y dialogar con las tensiones sociales, históricas y simbólicas. Al igual que escritoras como Mariana Enrique y Samantha Schweblin, Barbero reelabora los códigos del gótico clásico, utilizando lo grotesco, lo sobrenatural y lo macabro, pero lo sitúa en un contexto latinoamericano y local, donde lo inquietante emerge de la vida cotidiana y donde el horror habita en espacios más íntimos. El cejijunto vuelve a la tarea de afilar cuchillos. Frota los filos sobre una lonja de cuero mientras conversa con alguien que nosotras no vemos. Luego los ordena debajo de la cama en hilera de mayor a menor, apoyándolos 2 veces antes de dejarlos sobre el suelo y después los mueve 1 centímetro hacia su izquierda. Tiene el registro exacto de la posición en la que los deja. Siempre sabe si alguien se atrevió a tocarlos. A veces juegan con mamá a algo que no entiendo. Él balancea ante los ojos de ella un cuchillo. El relampagueo del filo creo que la hipnotiza porque se queda quieta. Él se acerca al oído y le dice: ¿qué quieres que te corte? Y ella nunca le contesta. Como mencionamos anteriormente, esta novela está constituida por 9 relatos. Uno de los primeros es Colecciones. Este empieza narrándose en una estación de tren, en donde vemos la partida y el abandono como figura simbólica. Este es narrado desde la voz de una niña, en donde ve a su familia coleccionando objetos y siempre tiene a la vista a su madre por miedo a que la abandone. Aparecen personajes importantes como lo es la Dora Vieja y el Cejijunto, que van a aparecer en todos los relatos que siguen. El segundo cuento es Mameluco y es uno de los más analizados. Aquí se empieza narrando cómo la abuela de la narradora le coloca a un mameluco que la cubre por completo. Manos, pies y boca. Solamente deja al descubierto sus ojos. Este mameluco actúa como un cuerpo extraño adherido al de la niña. En el mameluco hay bolsillos de los cuales salen papelitos que mantienen órdenes. La prenda impone un control absoluto. El siguiente cuento es Crayones. Este relata la mudanza de la familia y cómo ésta se ve obligada a esta situación por deudas financieras. También es importante mencionar aquí lo que pasa es que se ven los espíritus de los niños y cómo garabatean con crayones en las paredes. Algo muy importante también es que podemos identificar algunos espacios físicos del lugar de origen de la autora, como lo es por ejemplo la tienda San Juan. Le sigue el cuento de Choquizuela, que narra cómo un carnicero hace figura de niños que está simulando que están presentes en la casa. A su vez, también es narrado por un gato llamado Porfirio, que por él descubrimos pasadizos secretos que están en los cajones de un ropero. En este relato también se hace referencia a un evento histórico de Argentina, el cual fue la última dictadura cívico-militar, a través de los personajes de los estudiantes y la policía. Seguimos con el relato de la tía Alba, el cual nos cuenta la historia de la misma y cómo convive con el túpulo y el cejijunto. También nos cuenta un poco la historia de su marido, que era un gitano, el cual muere por hechizos y brujería. Otro cuento es el de retratos. En este cuento se trabaja con fotografías y memorias familiares que intentan explicar la muerte misteriosa de los niños de la casa. Aquí mantenemos 2 teorías. Primero, de que se da por una enfermedad que es la homofilia, y luego que se da por un ente maligno el cual mata a los niños. Como el siguiente cuento es Aquí se restauran niñas y vírgenes, que es el título de la novela. A su vez, este se divide en 4 capítulos, en donde aparecen todos los personajes de estos 9 relatos. Aquí se embarcan en un viaje para conocer al capachero, que es un brujo, y aquí se intenta conocer la razón por la cual los niños mueren. Otro cuento es Diana Prince. Aquí cuenta la historia de cómo los personajes después del viaje terminan en un hotel buscando alojamiento. Aquí conocen a este personaje, que está vestido de Mujer Maravilla.
Esta concede deseos, y uno de estos deseos era destruir al túpulo, pero no se logra a cabo ya que ella muere explotada. El último cuento es Beatitud, en donde se mezcla lo religioso, las alianzas con el poder militar, rituales deformados y confesiones perversas. Aparece el personaje de von Wernick como figura de autoridad religioso-militar, sugiriendo una crítica a la santidad institucional que oculta violencia y complicidad. Siguiendo así las reflexiones de Sigmund Freud en su ensayo de lo siniestro de 1919, donde nos dice que el miedo no proviene de lo extraño, sino del retorno de lo reprimido, nos describe lo siniestro como esa sensación de angustia que nos viene cuando algo familiar se vuelve extraño. Podemos decir así que el siniestro no nace de lo ajeno, sino de lo que ya conocemos y conocemos como propio. Nuestros temores, nuestros recuerdos, nuestros deseos, que regresan con más fuerza. En esta narrativa, estas ideas se expresan a través de los objetos cotidianos, de los espacios domésticos y de las figuras femeninas e infantiles que se transforman en portadores de amenaza. Aquello que debería proteger, como la casa, la maternidad o incluso la religión, se vuelve fuente de inquietud. Este texto está poblado de imágenes que conjugan lo bello y lo siniestro, y la autora convierte todo lo sagrado en materia corruptible, lo infantil en ominoso y lo cotidiano en escenario perturbador. Todas lo usan desde que cumplen 6, dijo. Le pongamos un nombre para que se hagan amigos. Y se quedó mirando al mameluco sin que se le ocurra ninguno. Yo ya lo conocía de antes, colgado en una percha, juntos a otros, iguales adentro del ropero de la abuela o paseándose por la casa. Siempre sucio, siempre azul, con la forma de otros cuerpos. Me quedaba como cosido sobre la piel. Yo tenía la esperanza de que cuando me haga grande, las costuras cedan y me permitan usar ropa diferente con telas menos duras, con confecciones menos tensas. Tan ajustado lo sentía en las rodillas que desde ese día me dejé llevar por él, caminando con pasitos cortos. Aquella tarde salí a la puerta de casa para presentar el mameluco a mis amigos. El chico que me gustaba clavó su mirada en la prenda. Estábamos solos en la vereda. Se acercó con su mano extendida hacia mi cara. De un bolsillo del mameluco asomó un papelito escrito en letra de molde. Hay que abrir la boca y cerrar los ojos. Yo, por el olor, sabía que el chico no me ofrecía un caramelo, pero el mameluco dejó al descubierto mi boca. En cuentos como Mameluco, lo siniestro encarna la infancia. Un territorio que debería ser puro se vuelve amenazante. La autora usa elementos mínimos como lo son una prenda, una mirada o un juguete, para construir una atmósfera rara. El miedo no proviene de un hecho concreto, sino del presentimiento de que algo en lo más cotidiano se ha vuelto raro. En esa ambigüedad, Barbero logra que el lector se reconozca en la incomodidad. Desde una lectura freudiana, lo reprimido retorna bajo nuevas formas. La violencia, la muerte o la corrupción no son temáticas externas, sino manifestaciones simbólicas de aquello que el sujeto intenta ocultar. En este sentido, lo gótico no solo representa una estética del horror, sino una forma de explorar el inconsciente colectivo. Como afirma Carlos Culleré, el gótico, al llegar a América Latina, se adapta al suelo que lo recibe. En Argentina, este género adquiere características particulares, al mezclarse con el folclore, la religiosidad popular y los traumas históricos. Su origen simbólico puede rastrearse hasta el matadero de Esteban Echeverría, donde la violencia política y la barbarie social configuran un paisaje de horror. Barbero continúa esa línea, pero la actualiza desde una perspectiva de género y desde el territorio. En esta novela, los cuerpos vulnerables, especialmente los de las mujeres y los niños, revelan cómo las estructuras de poder y las desigualdades sociales siguen operando como fuerzas opresivas. El terror no se expresa a través de espectros o monstruos, sino mediante gestos, silencios y violencias cotidianas. Asimismo, la religiosidad y las creencias populares del Noa aparecen en la obra a través de imágenes, rituales, altares, y son resignificados en lo siniestro. Lo sagrado se vuelve cuerpo, materia, y en su deterioro se revela lo humano. Lo místico y lo macabro conviven reflejando las tensiones entre la esperanza y el dolor que caracterizan a la espiritualidad del norte argentino. Paciencia para sufrir y valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar. Paciencia para sufrir y valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar. La Dora vieja, parada frente a una olla de aluminio, revuelve la sopa con una cuchara de madera. Siempre habla muy bajo, como si tuviese en su cabeza algo roto y temiese romperlo más si eleva el volumen de su voz. Pero nunca permanece mucho tiempo sin decir algo,
ni siquiera cuando está sola, en un monólogo perpetuo. Cuando no reza, comienza sus frases con Sagrado Corazón esto o lo otro. No le alteran los gritos de la Dora hija, ni ahora que deambula con Aragán y balde en mano. Entre la junta de los mosaicos, el rojo nunca desaparece. Trabajar lo siniestro en el NOA, donde las memorias ancestrales, el catolicismo popular y las narraciones orales conviven con las profundas desigualdades sociales, es tremendamente significativo. El gótico convierte en narración aquello que la historia oficial no siempre pudo contar. La frase de Silvino Campo, lo raro es siempre más cierto, resume de manera magistral la obra, porque aquí lo raro, lo extraño y lo siniestro, lejos de ser una deformación de la realidad, revela sus verdades más profundas. Lo que asusta es en última instancia lo que más se parece a nosotros.